Buenas tardes, no hay tiempo que perder. Esto es lo que se nos ocurre decir para empezar nuestro programa. De verdad, se ha gastado ya bastante tiempo en buscar caminos que después marcaron tropiezos. Bueno, otra oportunidad nueva que se da para que el gobierno retome el rumbo que muchos soñamos. Es imposible el de todos los sueños. Es imposible aquel que se refiere a presos políticos y se hace más difícil todavía lo de Milagros Sala. Hay sueños que siguen esperando. Quiero decirlo en el comienzo porque de todas maneras queremos mirar en positivo. Emir Sader, el gran periodista brasileño, preguntaba ayer, ¿cómo pensás que es el día de hoy? ¿Mejor o peor para el gobierno y para el país? Y pienso que es mejor. Pienso que hoy es mejor que ayer, o que antes de ayer, o que la semana pasada. Hay algo positivo, hay una efervescencia que ojalá se aproveche. Estos dos hombres se pusieron de acuerdo para que Sergio Massa sea un ministro a la europea, mientras que Alberto Fernández pasaría a ser un poco más un presidente también a la europea. Es indudable que el control político, económico, pasa a tenerlo el ministro que acaba de designar, Alberto Fernández. Vamos a verlos en el encuentro que genera expectativa, pero que nos invita a decirles a ambos, no hay tiempo que perder. Los podemos ver en el encuentro de hoy. Ahí está Sergio Massa, llamado ya una especie de superministro, porque en realidad se ha quedado con varios ministerios, ahora tendrá que elegir sus equipos. Ya veo algunos nombres que a muchos no nos van a gustar. Lo importante finalmente es lo que hagan, lo que lleven adelante, el tiempo que no pierdan, de eso se trata. Hoy Alberto Fernández se expresó a través de tuit. ¿Para cuándo la cadena nacional, importante, imponente, diciéndole al país qué es lo que se hace? Basta de miedos de la cadena nacional. En general se lo digo al gobierno. He convocado a Sergio Massa para que se incorpore al equipo de gobierno. Su visión, capacidad y experiencia nos permitirá seguir trabajando y mejorando la hoja de ruta que nos propusimos para llevar a la Argentina al lugar que queremos y se merece. Y el otro tuit de Alberto Fernández dice: la realidad de muchas familias argentinas nos señala que no hay tiempo que perder. Y elegimos esa frase de Alberto Fernández. Es momento de sumar y avanzar. Sí, está generada la expectativa. Debutó con buen pie porque los mercados, ojalá que sea por la tranquilidad que generó el cambio y no por una expectativa que los mercados tengan a favor de que Sergio Massa será cómplice de los mercados. No quiero ni pensarlo. La cuestión es que hoy fue un día mucho más tranquilo, la baja del dólar ilegal, el bochornoso dólar blue, los bonos que fueron un poco para arriba, en una apuesta de que esa tranquilidad le puede generar mejor proyección al país. Estamos deseando que sea así, porque después vamos a hablar de lo que hay enfrente, porque si no, y esto es lo que muchos se dicen, bueno, tienen que aprovechar esa coyuntura, porque si no les va bien, si no aprovechan el tiempo que queda, apenas un año y medio, etcétera, de verdad que la situación para la Argentina, para los más desventurados, para los sectores medios, será tremenda, porque ya sabemos qué es lo que hacen. Nos dieron 4 años de una muestra terrible, atroz, y no solamente en la economía. No solamente en pasar del 28 al 40% de pobreza, sin pandemia y sin nada, porque se robaron la justicia y porque además fueron verdaderamente indecentes Macri y los suyos en el ejercicio del gobierno. Y eso está absolutamente probado. ¿Para qué insistir con parques eólicos, los peajes, el correo, etcétera? Si es algo sabido. Pero esto también es demostrativo del poder, porque no han hecho nuestra cara. De eso serán capaces. Entonces, digamos que esta gente nueva que llega al gobierno, no nueva para el gobierno, pero sí nueva en las posiciones donde está y en las expectativas que genera, ojalá que se muevan de la mejor forma, porque si no, y esto es lo que los ayuda, y tienen que aprovecharlo, porque hay un margen, increíblemente, hay un margen positivo, interesante para el gobierno. Esta charla tiene que producirse a cada rato. Esta forma de decir vamos a gestionar es minuto por minuto, porque no hay tiempo que perder. Ya nos frena un poco hasta el miércoles o jueves la entrada en funciones de Sergio Massa. Estamos impacientes y se justifica. Quisiéramos conocer medidas el lunes mismo si fuera posible. Bueno, habrá que esperar hasta miércoles o jueves. Da la impresión de que será así, pero después
No perdamos más tiempo, hagamos lo que dice Hugo Yasky, un luchador ejemplar de todo este tiempo, porque Hugo Yasky tiene sueños que en algún caso, como nos sucede, ha puesto, vamos a esperar, se ve que no es el momento, es una pena, estamos doloridos y con ciertos desencantos hace un tiempo, que esto no sea una decepción más. Eso es lo que queremos, lo que estamos esperando, por lo que vamos a luchar, por lo que vamos a acompañar, si es preciso. Escuchemos a Hugo Yasky. Creo que ahora lo primero es poner nuevamente el país a funcionar productivamente, terminar con esta furia especulativa, terminar con esta historia de que un dólar marginal que todos los días aumenta, sí, y con un riesgo país que lo ponen los buitres, nos ponga todos los días contra las cuerdas, perdiendo poder adquisitivo y achicando la mesa de los argentinos. Esta es la prioridad. Para eso tiene que haber unidad, tiene que haber energía frente a los formadores de precios y frente a los especuladores, y tenemos que estar en condiciones también de seguir en la calle. Creo que la presencia del pueblo en la calle, sí, tiene que ser parte de esta etapa que estamos viviendo. Bien, eso es lo que hay que hacer. Mire, todavía no tenemos respuesta, creo que no ha pasado nada con el proyecto del Banco Central para que vendan más soja. Dijeron no por todos lados y da la sensación de que no se ha movido eso. Cuando se les da todavía más de lo mucho que tienen, lo desprecian, porque en el fondo quieren muchísimo más. No se conforman con nada, no hay nada que les venga bien. Por eso, la expectativa que se genera es cómo se va a enfrentar a ese poder real. Lo van a enfrentar de una vez, ¿no? Porque esta es la última ocasión. Ese poder real que se autocelebra en la rural o que sale a desfilar con sus riquezas por la Avenida del Libertador, que le dice que es un atrevido al presidente, ese poder real que tiene los títulos infames de la mafia periodística que está asolando la Argentina desde hace muchísimos años. En consecuencia, lo que uno está esperando es ver cómo van a combatir, cómo van a enfrentar con todo esto. Ya le están diciendo que no, es la primera impresión. Ojalá que nos equivocáramos un poco al esfuerzo que hizo el gobierno, en el que políticamente estaba cediendo cosas, porque no le gustó que se le dijera al campo, bueno, vas a tener $1 soja, vas a poder hacer una diferencia, vas a poder comprar lo que otros no pueden comprar, vas a tener lo que muchas pymes que también lo necesitarían y le vendrían bien, no van a tener. Te damos esto. Ellos dijeron no, despreciativos, porque nosotros podemos mucho más. Tenemos todo en la cirobolsa, podemos esperar. Nosotros somos los campeones del mundo de la inmoralidad, de la extorsión, de eso son campeones del mundo. Pero esto que uno dice y que muchos de ustedes piensan seguramente, a eso no les llega, porque ellos tienen el poder, esos son los que tienen la sartén por el mango y el mango también. Esto es lo que siente, por eso están todo el tiempo descorchando champán, riéndose, festejando la presencia de Mauricio Macri, que fue el que les puso las mismas retenciones que tienen ahora, pero que ahora no las pueden soportar, porque lo que no quieren es un determinado tipo de gobierno. Vamos a ver si ese tipo de gobierno que siempre tenemos en nuestro corazón, en la expectativa, se pronuncia de una vez por todas a favor de alguno de los sueños. Mire cuál es la situación del país, por eso era importante escucharlo a Hugo Yasky. Recordemos, la pobreza en Argentina en este momento, 37% de nivel de pobreza segundo semestre del 2021, ahora seguro que es más. 46.000 pesos para superar la línea de indigencia. Usted sabe que es muy difícil. Un capo del campo, el de la Sociedad Rural de Santa Fe, el presidente, le dijo a un periodista que lo estaba entrevistando y que le preguntó cuánto gana un empleado de campo, cuánto gana un peón. Y creo que 60.000, seguro que exageró. Fíjese a cuánto está de la línea de indigencia en el lugar que más gana en el mundo. Y finalmente 104.000 pesos para superar la línea de pobreza. Esta es la realidad. Por eso las organizaciones sociales salieron ayer y van a volver a salir. Es inevitable. Tienen que contar lo suyo. Mire esta multitud. ¿Usted cree que salen de paseo, que salen a tomar el sol? No. Esta gente sale a decirnos que hay un país muy desigual. Porque el país que vemos, cierta clase social, es el de los restaurantes llenos, el de los lugares de diversión, también con mucha gente, porque conviven dos países, somos 47 millones los que vivimos en la Argentina. Hay en la ciudad de Buenos Aires, nomás debe haber 500, 800.000,
que están en condiciones de pasarlo muy bien, pero esos no. Esos están protestando y están pidiendo cambios reales, que son los que vamos a aguardar, porque lo que viene, en principio, es peor todavía. Mire la inflación que se está previendo para el mes de julio. Algunos hablan más. Yo voy a tomar en la suma de datos que hemos buscado, que será el 7%. Escuché a alguno que dijo el 9%, pero también hubo quienes me dijeron el 6%. Más o menos tratamos con el equipo de producción de armar un promedio. La inflación de julio, además Ámbito lo dice, podría superar el 7% y deja un piso alto para los próximos meses. Sí, es verdad que el mundo se cae a pedazos en cuanto a la inflación. Y es verdad que no se lo dicen, que le hacen pensar a usted que el único país con inflación es la Argentina. Mire lo que está haciendo Biden en los Estados Unidos. Also, for the first time in a long time, began to restore fairness to the tax code, by making the largest corporate nations and the largest corporations in America pay their fair share without any new taxes on people making under $400,000 a year. Experts, even some experts who have criticized my administration in the past, agree that this bill will reduce inflationary pressures on the economy. En eso están. Y si le presentamos al primer ministro de Alemania, también, o el gobierno de Francia, están muy preocupados por el nivel de inflación y por todo lo que la guerra que ellos mantienen tan cínicamente, todo lo que la guerra le va a originar al mundo. Y después estamos los que corremos la coneja mucho más que esos países, que tienen sus dificultades, pero también tienen algunas cosas resueltas desde hace mucho tiempo. Nuestros países están buscando esas soluciones permanentemente. Por lo tanto, será bueno no perder tiempo, ni un solo minuto, si fuera posible. Ir a las cosas, ir a los temas. Miren lo que ha hecho Boric en Chile. En Chile generó un sistema de salud gratuito. En Chile, donde la educación, la salud, como decía Piñera, alguien la tiene que pagar. Ustedes lo tienen que pagar, gratis no hay nada. Sí, para los desiguales tiene que haber un tratamiento desigual. Véalo a Boric. Acá para cumplir un compromiso que definimos en nuestro programa, que ratificamos en la cuenta pública del 1 de junio y que es un avance histórico en materia de salud. Han sido muchas generaciones de chilenos y chilenas los que han soñado con lo que hoy día estamos avanzando en convertir hacia realidad, que sea un sistema de salud público, gratuito, para todas y todos los usuarios de FONASA. Veo al fondo también a agrupaciones protestando por el derecho a la vivienda. Veo permanentemente a la gente que está endeudada por haber aspirado a tener una educación de calidad. Y lo que nosotros decimos, por el motivo por el cual llegamos al gobierno, es porque justamente los derechos no tienen que ser negocio. ¿Se da cuenta todo lo que han mentido sobre Chile? Todos los disparates que han puesto. Mañana el lunes quizás. Podemos jugar, entre comillas, la palabra, con todo lo que en la Argentina se ha dicho de Chile, el ejemplo de Chile, la maravilla de Chile. Claro, si no daban ni salud, ni educación, y los estudiantes tenían que pagar o venirse a la Argentina a estudiar, bueno, les quedaba mucho para mostrar un crecimiento que no tenía distribución, que nunca lo tuvo, una desigualdad pavorosa, que los sacó otra vez a los chilenos a las calles para generar un presidente que nos alegra muchísimo. Esté diciendo que va a haber un sistema de salud gratuito. Va a haber. No puede ser que no tengamos un sistema de salud gratuito para los más vulnerables. Parece mentira, ¿no? Y acá decían, se palantaba Macri, ¿se acuerda? Bueno, cualquiera de ellos, cualesquiera usted, decían lo mismo. Chile es el ejemplo. Hay que hacer como Chile. Tenemos que mirar a Chile. Mire lo que había, lo dijimos muchas veces, por supuesto, pero al ciudadano se le escapa porque el 95% está diciendo que Chile es el gran ejemplo, que lo era, el gran ejemplo, y usted finalmente se va quedando con esa idea de deben estar muy bien los chilenos. Algunos sí, como acá. Vaya a la rural, están fantásticos. Si tenemos que hablar del país, por los de la rural es una maravilla. Ahora si tenemos que hacer 20 kilómetros para el otro lado, deja de ser una maravilla y es un dolor. Y hay que vivir entre el dolor sin impedir la maravilla.
que vivan bien, pero que no se lo roben todo, que no se lo queden todo, que no sean tan bravucones, tan extorsionadores, tan impertinentes con su poder. Eso es lo que no se tolera. Y hay que ir a la lucha, ¿eh? Tema soja, tema deuda, tema inflación, como dice Plaini. Estamos analizando personas. Yo creo que tenemos que pensar que si estos cambios que se hacen en el gabinete, está bien, es una decisión del Ejecutivo, si esto va en camino de resolver la tensión política entre gobernabilidad y calidad institucional, si va a resolver la tensión política entre estabilidad económica y crecimiento, si va a resolver la tensión entre inclusión y distribución del ingreso. Yo me pregunto, ¿de aquí en más va a haber un programa para ver qué hacemos con el núcleo sojero? ¿Qué hacemos con el extractivismo? ¿Qué hacemos con la economía bimonetaria? ¿Con la formación de activos en el exterior? ¿O qué hacemos con ese acuerdo que hubo obligadamente que hacer con el Fondo Monetario Internacional? Yo siempre vuelvo a Perón, y disculpen en esto, y él decía, hablemos mucho de las ideas, poco de las cosas y nada de las personas. Me parece que son muchas las luchas que hay que dar. Y todas al mismo tiempo, si fuera posible, porque todas tienen una conexión. En realidad no hay algo que esté divorciado. La inflación no está separada de los extorsionadores de las silobolsas. Están dentro del mismo tema. Habría menos inflación si hubiera más dólar, si no aumentara el dólar y generara la inflación para corregir la situación ante el aumento del dólar. Y habría más dólares y estaría el precio mucho mejor del dólar si lo subiere en el Banco Central. Y estarían allí si ellos vendieran por lo menos una buena parte de los dólares que se necesitan. Entonces no hay un tema por separado. Lo que dice Plaini es un paneo perfecto sobre la situación general. Y mientras tanto ellos nos hacen vivir en la ignominia de gozar su poder. El goce, que es la palabra que sustenta la idea fundamental del capitalismo, es para ellos y no lo van a querer compartir. Por lo tanto, se espera ahora que hay cambios en el gobierno que sean para de una buena vez confrontar con ellos. Miren lo que dicen sobre el dólar soja. Yo creo que nadie cree que con esta medida van a resolver el problema. Lo que van a hacer es postergarlo. Nadie cree que con esta medida van a resolver el problema. Lo que van a hacer es postergarlo. ¿Voy a creer que el Estado va a ir donde yo estoy y me va a llevar el 30% en dólares billetes? La gente dice, no, la verdad que no le creo. Yo en lo personal preferiría tener la soja y no tener bonos o algún tipo de papel que me tiene que dar el banco y que yo tengo que ver cómo lo vendo y cómo me hago del producido de ese bono. Yo en lo personal. Este tipo de situaciones son situaciones que en realidad lo que está pasando acá es que no hay de alguna manera una seguridad jurídica que dé una estabilidad política desde la alianza gobernante que permita un readecuamiento de las variables macroeconómicas. Aquellos que están representando a esas multitudes que recorren las calles, que tienen que ver con la ayuda y la protección que el Estado tiene la obligación de ofrecerles. ¿Cómo presentarían sus discursos? Con gente que a la noche vuelve a su casa y hay que hacer todo lo posible para ver cómo se le da de comer. Y son miles y miles, millones. ¿Cómo serían los discursos? ¿Qué no podrían decir ellos si escuchamos a los grandes ganadores del país quejarse amargamente? Mire lo que han ganado. Lo que han ganado y se niegan todavía a ganar porque piensan ganar mucho más. Mire estas placas, acompáñeme, porque estos números son elocuentes. La ganancia extraordinaria del sector agropecuario. En junio, 3.800 millones, la liquidación de cosecha, creció 13% respecto a junio del 2021. Eso fue el año pasado. Mire ahora, 19.000 millones es el monto liquidado para el primer semestre de 2022, los primeros 6 meses. ¿Y cuánto más se puede ganar? ¿Cuánto más se quiere? ¿Por qué es que no les alcanza las ventajas que dio el gobierno haciéndonos a todos un capítulo más de algo que no nos gusta, que nos parece decepcionante, porque lo que queremos es que confronten con ellos, que los peleen, no que les sigan dando? ¿Les parece bien esto? Y los tipos se permiten decir, no nos parece bien. Y me da la impresión de que no va a ocurrir gran cosa con eso. Mire lo que dice Alberto Fernández. Es importante,
porque todo tiene que ver con no devaluar, porque si se devalúa, la situación es tremenda. Ojalá que los mercados hoy no se hayan comportado como sucedió, pensando que más así va a devaluar y que entonces se entrega todo. Porque mire con qué fuerza Alberto Fernández aclaraba hace 2 o 3 días, aquí en C5N, que no era devaluar la medida que tomó. Esto finalmente es una pulseada para ver si vamos a devaluar o no, y nosotros no vamos a devaluar, porque devaluar es empobrecer a la gente. Y nosotros no vamos a devaluar, porque devaluar es empobrecer a la gente. Y eso es lo que no queremos hacer. Así que bueno, seguiremos peleando hasta que entiendan que una vez deben pensar en la gente. Bueno, pero como eso no va a suceder, tiene que ser el gobierno el que piense en la gente. Y la manera de pensar en el gobierno no es pedirle, no es rogarles, no es darles algo más, un poquitito más todos los días. Se trata de ir a una confrontación, de decirles esto así no puede ser. Más adelante lo vamos a escuchar a Pablo Zurro diciendo, bueno, saquemos un TNU que determine que tengan que vender. Algo hay que marcar la cancha, hay que hacerlo dentro de las normas, del sentido republicano que tienen que tener todas las cosas. Pero no puede ser que el gobierno esté tan flojo de herramientas como para que lo único que se pueda hacer sea tender puentes, hacer consensos y toda esa historia que nosotros comprendemos, la buena voluntad que hay detrás de la misma, pero nos damos cuenta también que no alcanzó para nada. Mire lo que son las ganancias del campo, un poco más, para que teniendo estas cifras que son reales, que nadie puede discutir, que son irrefutables, usted vea el nivel de ambición y de avaricia que caracteriza a esta gente. De un día para el otro no van a cambiar. Entre las empresas que se apropiaron de la renta extraordinaria están los ganadores de siempre, AGD, ACA, Dreyfus, Cargill, ADM Agro, Viterra Argentina, Monsanto, Molinos Cañuelas, Bunge, Syngenta. Esos son los que están con todo. Y algo más, 127% han crecido las ganancias del sector, un 47% en términos reales. Y eso se permiten decir que no van a vender nada, aún con esta ventaja que les dio el gobierno, que es una ventaja tratando de una manera desigual, porque no se le da a las pymes, porque no se le da al ciudadano común la posibilidad de comprar más dólares, ya sabemos por qué, pero a ellos sí se les da, porque tienen poder extorsivo y en consecuencia hay que ceder. ¿Hasta dónde? Con la extorsión adentro no se puede vivir. Mire lo que cuenta Sergio Chousa, que es un observador sagaz de la realidad. Desastre. El Banco Central hoy cerró 200 millones abajo. Parece evidente que el plan vamos viendo con el parche del dólar soja no está funcionando. Espero que Sergio Massa ordene esto con una medida de fondo. Hay que modificar el funcionamiento del mercado cambiario. O hay que ser todavía más enfático, como dice el intendente de Pehuajó, Pablo Zurro. Yo creo que el gobierno de Alberto tiene que dar un giro y dentro del Estado democrático tomar algunas otras medidas con más coraje. Están dudando en liquidar o no liquidar la soja. Y me parece que se tendría que sacar, estudiarlo bien, algún decreto de necesidad y urgencia para obligarlos a liquidar la soja, porque el país está en un momento muy complejo, y si en ese momento muy complejo los que más tienen no quieren poner nada, me parece que estamos equivocados. Y estamos equivocados, da toda la sensación. La riqueza ultrajante, la riqueza que abofetea a la mayor parte de la sociedad no sirve. Recién mencionábamos al presidente de Estados Unidos, lo estábamos viendo. En Estados Unidos, las 50 personas más ricas tienen el mismo capital, esto está en Bloomberg, trabaja de ciudadano, ponga Bloomberg, 50 personas tienen lo mismo que 165 millones de personas. Pones cara, ¿no? Sí, le digo al Pato del Vecchio detrás de la cámara, porque es asombroso, 50 personas tienen lo mismo que 165 millones de personas. Esto es una concentración brutal de riqueza. Esto es una estafa a la condición humana. Y es hacia donde avanzan aquí.
No tenemos el cálculo, no tenemos un Bloomberg local para hacer las cuentas, pero a eso van. Entonces, hay que hablarles de la distribución, pero no a ellos. De verdad, ellos no lo van a entender, porque distribución para ellos es tener que pagar un impuesto más, es tener que dar una renta extraordinaria una vez en la vida, es tener que pagar algo por la concentración tremenda de la riqueza también una vez en la vida. A ellos no les va a gustar la palabra distribución, nunca. Por eso hay que luchar, hay que poner mucho énfasis en eso. Parte de la renta extraordinaria de un sector para redistribuir mejor el ingreso, para que realmente lo que muchas veces leemos en letra de Morle o escuchamos recitar en liturgias o pronunciar dialécticamente acerca de los pobres, la distribución del ingreso y la riqueza, tal vez pensamos que todo eso que se escribe y se dice se había hecho carne en dirigentes y en la sociedad. Ese fue el error. Creer que la redistribución del ingreso se hace tal vez con una política, si realmente estamos decididos a abordar en la República Argentina el problema de la pobreza, porque el problema de la pobreza, sin redistribución del ingreso y sin tocar rentas extraordinarias, compatriotas, es imposible. Dejó el 27% según UCA en aquel momento. Siempre hubo otros parámetros que mostraban menos pobreza aún. Pero el 27, en el 2015, en un gobierno que tenía que luchar contra todos estos factores de poder, es un mérito enorme comparado con el 40,7% en el que estuvo 4 años más tarde. ¿Se distribuye o no se distribuye? Pero no pidiéndoles. Ustedes nos podrían dar una renta extraordinaria y hay que tomarla. Hay que buscar cuáles son los elementos republicanos, democráticos, las leyes y avanzar hacia ellos. Mire usted lo que dice la oposición sobre la renta extraordinaria. La oposición es un grupo de trabajadores que pueden estar en la política o pueden estar en medios de comunicación. Son voceros, son lobistas de un mundo que se mantiene capitalista justamente porque tienen ese tipo de lobistas, porque tienen la posibilidad de hablarle todo el tiempo a la gente hasta hacerle las neuronas y que un trabajador vote contra sí mismo y vote a favor de los ricos. Esto puede perfectamente suceder. Ha pasado en la Argentina. Con muchos tiene que haber ocurrido en el 2015. Ese es el triunfo extraordinario del capitalismo, como bien señala Jorge Alemán, porque es increíble lo que han logrado en la cabeza de mucha gente, no en la de los ricos que se justifica, sino en la de los trabajadores, los sectores humildes, aquellos que no reciben nada de la distribución a la que tienen derechos. Mire lo que dice la oposición. Van a ir a una renta que absolutamente va a frenar totalmente las inversiones en todos los sentidos. Si ya están frenadas, Patricia, bueno, pero todavía más. Si a alguien se le ocurría ahora volver a abrir algo por la posibilidad de que la gente tenga menos impuestos para poder hacer su trabajo y que no aparezca sistemáticamente el Estado tratando de cobrar siempre un impuesto más en Argentina. Todos estos proyectos tienen por objeto crear un relato, una narrativa, un discurso generando enemigos, culpables, responsables y además todas las ideas que trae el gobierno son crear nuevos impuestos. Usted tiene que saber que cuando esta gente está muy enojada y los bancos y los grandes terratenientes, cuando ellos, para ponerlos todos juntos, están enojados, algo funciona bien o está haciéndose bien a favor del pueblo. Mire lo que dice Pedro Sánchez, el presidente de España, que tiene también que afrontar una coyuntura bastante parecida a la de acá con el poder real, que así como acá tenemos el PRO, en España tienen Vox, que no son peores, pero ahí andan. Mire lo que hace el presidente de España, lo que dice, que esto que vamos a ver sea una invitación para presidente, ministro, de varias carteras, para quienes van a trabajar desde este lunes, en realidad desde mañana, quizá lo están haciendo ahora mismo. Que tengan en cuenta esto.
A diferencia, por cierto, de lo que ocurrió en la crisis financiera con recetas neoliberales, este gobierno ha hecho frente a una pandemia en el mundo, a una guerra en Europa, con recetas progresistas, con políticas socialdemócratas, procurando siempre que ningún beneficio particular esté por encima de los intereses generales. Con ERTES en lugar de despidos, con un reforzamiento del estado del bienestar frente a los recortes, con bajadas de impuestos selectivas y el anuncio de nuevos impuestos a aquellas grandes corporaciones y sectores económicos que se están beneficiando del alza de los precios, como está haciendo el actual Gobierno de España. He escuchado a algunos dirigentes de bancos, a la señora Botín, al señor Galán, en fin, creo que si protestan es que vamos en la buena dirección. Claro, cuando algo les duele, se está haciendo algo que seguramente es para la gente, por eso les duele a ellos, que no quiere que le toquen un centavo de sus monumentales ganancias. Ganan en los tiempos normales, ganan en la pandemia, ganan durante la guerra, ganan siempre y nunca quieren ceder nada. Y acuérdese de ese número, no deje de buscarlo, porque por ahí parece exagerado que yo le diga que en Estados Unidos 50 personas tienen lo mismo que 165 millones de personas. Búsquelo, porque son cosas que nos ayudan a pensar y a entender el enorme poder que ellos tienen para convencernos de que es mejor que gobiernen ellos, que trabajan para esas 50 personas y no para los 165 millones. Lo tomo como metáfora, como una analogía para nosotros. Y que además lo hacen con una inmensa protección de la justicia en Argentina, de lo que llamamos justicia, de lo que queda de la justicia. Miren lo que es este título que vamos a compartir con ustedes. A ver si puede creerlo. A ver si usted puede entender cómo es que en los últimos 18 meses el poder económico consiguió 10.500 cautelares en 18 meses. Un archivo exclusivo que detalla todos los fallos concedidos a los importadores, los sectores que encabezan las solicitudes de indumentarias, neumáticos, juguetes. ¿Se da cuenta lo que hacen? A ningún juez le llama la atención esto. Ninguno se cuida diciendo, no, mirá, van a decir que soy un corrupto. ¿Por cómo te voy a dar una cautelar para esto? 10.500 dieron en 18 meses. ¿Usted sabe el dinero que hay ahí? El dinero que se puede repartir para jueces y todas las personas que están detrás. Y no le temen. No le temen porque por esos muertos en el ropero, después temen lo que les puedan decir Clarín y Nación, que conocen muy bien esos muertos en el ropero porque muchos los han puesto ellos allí. Entonces, la lucha es, entiendo, durísima, pero hay que darla y hay que darla en todos los frentes. Se pelea contra gente que tiene la idea de delinquir en la cabeza permanentemente, pero que además lo hacen creyendo o entendiendo que ellos, cuando proceden así, no son delincuentes. Delincuente es el pibe que roba un celular para después venderlo por 4 pesos y llevar un poco de comida a su casa, que en muchos casos es así. No, los delincuentes que roban el equivalente a 4 billones de celulares, eso pasa inadvertido, eso está bien. Mire este archivo sobre la complicidad de la justicia. No es que no haya dólares o no falten dólares o que la economía argentina no produzca dólares. La economía argentina produce dólares que se evaden bajo muchísimas formas. Las importaciones, lo que dije y le molestó por ahí a alguno el otro día en YPF, Festival de Importaciones, sí, hay Festival de Importaciones. Entre enero del 21 y marzo del 22 salieron del país 1.847, creo si mal no recuerdo, después lo voy a mirar, millones de dólares de importaciones autorizadas por jueces y fiscales, con amparos. ¿Se da cuenta? Por supuesto, usted tiene que saber también en su trabajo de ciudadano que a esta mujer la están mirando, cuando lo dice, apareció en todos los canales, presumo. Está un juez mirándola, está un juez de la corte. ¿Sabes cómo te la voy a dar a vos? Sí, habla nomás, ya vas a venir acá. Y se lo han dicho, se le han dado el gusto. Bonadío la hizo ir 8 veces. Vos decís eso de la justicia.
señalás esto, que son verdades, por supuesto, pero que a nosotros nos molestan mucho, y nosotros somos el poder, ya vas a venir acá. 8 veces la citó en el mismo día. Así se lo hacen. Y después está la Corte Suprema, estos personajes que voy a mirar solo a la cámara porque de verdad que provocan indignación solamente verlos. Estos 4 jinetes del apocalipsis, estos personajes de oprobio que son los que tienen famosas cautelares cajoneadas, vamos a ir a ellas después. Pero antes, permítame decir que esa mujer que hablaba recién, estos señores y esos jueces que miran desde el living de su casa y que, no todos por supuesto, pero muchísimos de ellos dicen, seguí hablando que ya te la vamos a dar a vos. Lo que están buscando es la proscripción de esa persona. Está en funcionamiento un mecanismo por el cual lo que se quiere hacer es proscribir a Cristina Kirchner en las elecciones del año que viene. Que la van a condenar, de eso no me cabe la menor duda. Antes de las elecciones y después eso se irá a la casación. En la casación intervendrán, como siempre, Borinsky y el otro, los visitantes estos, asiduos, y después irá a la Corte, y la Corte, como siempre, va a poner un no me interesa, un 280, y listo, la justicia electoral la va a proscribir, ¿no? Se da cuenta. Y al otro, a Mauricio Macri, le van a dar esta protección, pongámoslo en pantalla, porque de eso también se trata. De que aquello que es evidente a los ojos del ciudadano con los datos que existen, también le van a permitir, mire lo que es Comodoro Pi, pongamos lo del destape, con un saludo para el amigo Roberto Navarro. ¿Está? Lo del destape a mano, ahí. En 15 días, Comodoro Pi le limpió 4 causas a Macri. El viernes último, la Cámara Federal porteña cerró 2 causas, 3 jueces puestos por Macri. ¿Usted sabe que es descomunal el escándalo que se vive en la justicia de la Argentina? Lloren, que pasó de una secretaría cualquiera a un juez de esta importancia, porque se vanagloriaba de lo que iba a hacer. Imagínense cómo está ahora. Brugli y Bertuzzi, a los cuales habilitó la Corte, los 4 jinetes del apocalipsis, que han degenerado la justicia a límites insoportables. Los mantuvieron un tiempito más. El tiempito más, ¿sabe cuánto va? Ya ni me acuerdo de cuánto hace que se había dispuesto que esos jueces tan inmensamente corruptos iban a salir de la justicia y que iban a hacer un concurso y que iban a entrar otros. Tienen todos suspendidos. Y por la duda, Rosati dijo, me quedo con el Consejo de la Magistratura también. Más adelante le vamos a mostrar que hay una visita a la ONU para explicarle esta situación de afrenta que se vive en el seno de la justicia. Mire lo que tiene que hacer una abogada de los familiares de las víctimas de Lara San Juan, Valeria Carrera. Cuando vemos como querella mayoritaria que el sobreseimiento es una vergüenza jurídica, cuando nuestra opción en casación es también en los juzgados de Comodoro Pi, donde no tenemos chance, entonces no podemos esperar cumplir los pasos que impone la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Hay que ir a la ONU, parece mentira. Hay que salir del ámbito tóxico que se vive con la justicia en la Argentina. No se puede creer. Bueno, por lo del Consejo de la Magistratura, también la Argentina tiene que ir a la ONU. A ver si alguien ayuda, siempre dentro de las leyes que el propio país ha acordado, puede hacer algo por el cumplimiento cabal de las leyes que administran los jueces en la Argentina. Dice Infonews que denuncian a la Corte en la ONU por la reforma del Consejo de la Magistratura, esa con la que nada más levantando la mano se quedó Rosati, personaje increíble. Vamos a hacer un recorrido sobre todo eso que hay que hacer. Usted va a ver en este paño el gasoducto Néstor Kirchner, que es una realidad que va a cambiar el país. A esto le tienen mucho miedo, mírelo con detención, porque esto tiene que estar terminado para julio o agosto, si se hacen las cosas bien y como prometió Alberto Fernández. Mire, me cruzo con el presidente y respetuosamente le digo, la del gasoducto que no se le escape, presidente, porque esa va a cambiar ecuaciones, ese gasoducto que usted está viendo ahí. Pondrá a la Argentina en un lugar impresionante. Ya Vaca Muerta
ha hecho una parte, pero hay mucho más por hacer todavía. Vamos con eso. Mire usted lo que pasa en el mundo de la energía, mire lo que pasa con el gas, por ejemplo, en Europa. Vamos a esta información. Tome nota, el precio del gas acaricia su máximo histórico en Europa tras el nuevo descenso en los envíos desde Rusia. Y en plena guerra, la verdad es que uno se pregunta por qué Rusia sigue dándole alguito de gas al resto de Europa que lo está tratando de destruir. Y sin embargo, una parte va, pero no alcanza para nada. O los precios se tienen que ir para arriba. Se van a ver cuando venga el invierno. Un poco los rusos le pusieron humor, o intentaron al menos, a ver si a usted le causa alguna gracia, porque no nos olvidemos que estamos en tiempos de guerra. Pero mire lo que señalan en este curioso spot que compartimos con ustedes. This is Russia. Delicious cuisine. Beautiful women. Cheap gas. Rich history. World-famous literature. Unique architecture. Fertile soil. Cheap electricity and water. Ballet. Cheap taxi and delivery. Traditional values. Christianity. No cancel culture. Hospitality. Vodka. Economy that can withstand thousands of sanctions. Time to move to Russia. Don't delay. Winter is coming. Tiene su gracia, ¿no? Ellos están diciendo, vengan ustedes a vivir a Europa y les cuentan todo lo que poseen. Esta es una batalla que le duele mucho al mundo, pero Rusia está, en cuanto a lo que es la comunicación, muy por debajo de las posibilidades que tiene Occidente. Occidente que no ha parado de mentir desde el primer minuto de la guerra. Entonces esto tómelo como un mecanismo de defensa. Mientras tanto, volvamos a lo nuestro, después de este pequeño recreo. Volvamos a lo que pasa con la justicia en la República Argentina. Hablemos de las telecomunicaciones. Usted sabe, bueno, que lo diga mejor Cristina Fernández de Kirchner. Estos graves hechos reseñados pueden parecer ajenos a los problemas cotidianos de los argentinos. Sin embargo, a poco que se mire, se advierte que no es así. Se trata de la misma Corte, de los cuatro, y el mismo Poder Judicial, que le hicieron ganar multimillonarias sumas en dólares a grandes empresas de telecomunicaciones, al permitirle aumentar escandalosamente los precios de la telefonía celular y de Internet, suspendiendo la vigencia del decreto 690 que declaraba servicio público a tales actividades. Como dijo recientemente el cortesano Rosenkrantz, que fue abogado del Grupo Clarín, decir que donde existe una necesidad, existe un derecho, es una afirmación de fe populista y, por lo tanto, condenable. Salvo, claro, que, como está demostrado, la necesidad sea la de sus patrones. En Radio Mitre, Grupo Clarín, Grupo Mañeto, estaban hablando, me dice el equipo de producción, de la etapa del 2001 y la comparaban con la situación de ahora. Como que haberlo puesto a caballo era lo mismo que lo que se ha hecho ahora. De la Rúa le dio a Caballo el control total de la economía. A ver cómo lo decían en la comparación. Estaba viendo una tapa del diario Clarín del martes, creo que es 20 de marzo del 2001, del 2001. Y el título es "De la Rúa le dio a Caballo el control total de la economía". Mirá. El título de hoy podría ser tranquilamente Alberto Fernández o Cristina le dio a Massa el control total de la economía, ¿no? Y no nos estaríamos equivocando, ¿no es cierto? Da la impresión de que la situación económica, le decimos a la gente de Mitre, de hoy, con todas sus dificultades, no tiene nada que ver con la del 2001. ¿Hay peligro de corralito? ¿Usted ha visto que la gente esté corriendo hacia los bancos para sacar el dinero? ¿Está la industria acabada, terminada? Me parece que las cosas que ocurren con sus dificultades no tienen ninguna relación con las del 2001.
¿Usted sabe a cuánto había bajado la pobreza en el 2001? Más del 50 y pico %. Así se tomó al país. ¿Usted sabe cuántos desocupados había en el 2001? 2 millones y pico de desocupados en una población muy inferior a la que se tiene hoy día. ¿Usted se acuerda de los jubilados ganando eternamente 150 pesos? ¿Usted tiene en cuenta que en el 2001 todo se desbarrancó hasta límites que no se conocieron en la historia del mundo casi? Comparado con lo de ahora, sí, hay muchas dificultades, hay cosas que no han salido para nada bien, pero hay algunas que están fenómenas. Mire usted lo de la industria, 4.7% de sostenido crecimiento durante todo este último tiempo, y 4% el crecimiento del país, mientras los grandes países están viendo cómo salen de la situación. 0.9% bajó la economía en los Estados Unidos, casi 1%. ¿Usted sabe lo que es en términos numéricos eso? De ahí que la comparación nos parezca altamente inconveniente. Pero ellos viven comparando. Se olvida, mire Canalla Lombardi, lo que es capaz de decir. La inutilidad gobierna. Es la inutilidad la que gobierna. La inutilidad gobierna. No tienen... ¿Qué les costaba pero es que tenemos un inútil como autorizar vuelos, autorizar vuelos para Brasil? Y dale con la inutilidad del gobierno, y dale con eso. Le voy a pedir a alguien que dio el pase no observado plenamente más importante de la historia del fútbol, el que le dio la pelota a Diego Armando Maradona. Muchas veces, como en un cuento de Fontana Rosa, uno podría soñar que Enrique, en vez de dársela a Maradona, engancha, se da vuelta y juega, por ejemplo, con el número 4. La historia del mundo del fútbol hubiera cambiado. Pero el negro Enrique se la dio a Maradona y ahora nos da a nosotros esta sonrisa que tiene mucho de valor político y que tiene además mucho valor personal. Verdadero campeón del mundo, el negro Enrique. Estaba mirando la tele muy tranquilamente y de repente aparece este señor Hernán Lombardi, muy sueltito de cuerpo el señor, hablando y enseñando cómo se debe conducir la Argentina. Lombardi, vos fuiste gobierno, ¿te acordás? Estuviste con Mauricio Macri y fueron un desastre. Y ahora dan clase. ¿Clase de qué pueden dar ustedes? Ustedes no tienen que dar clase, ustedes tienen que dar explicaciones. Y todo el mundo me dice, no te metas, callate la boca. Estoy podrido de callarme la boca, hermano. Estoy podrido. Yo también soy argentino, amo este país. Y mucho más que vos, Lombardi, no tengas dudas que yo lo amo mucho más que vos y defiendo la bandera argentina mucho más que vos. Dejá de dar lecciones que ustedes cuando fueron gobierno hicieron un desastre. Chao, Lombardi. Acá te saluda el negro Enrique. El gran negro Enrique. Hacemos una pausa, ya venimos. René Favaloro, el médico de los nadies. Un hombre excepcional que se quitó la vida hace 22 años. Dijo cosas maravillosas. Él podría haber sido un hombre prosistema, el sistema lo mimaba, lo trataba muy bien, y sin embargo confrontaba, y lo pagaba muy caro. Buena parte de las razones que lo llevaron al suicidio pueden estar también en esa pelea que él tenía, por ejemplo, con el PAMI, de la que vamos a hablar en algún momento. Pero vale la pena, primero que nada, recordar cómo pensaba ese hombre. Estremece observar que la comparación con estos tiempos de avaricia de unos pocos contra los derechos a vivir mejor de inmensas mayorías era igual. Capitalismo es capitalismo. Escuchémoslo al doctor Favaloro. Yo no concibo un universitario sin compromiso social. La humanidad vive un momento muy especial con todo esto del neoliberalismo, del consumismo, todo esto que nos venden por todos lados. Tiene que haber un cambio social profundo, porque si no, después nos vamos a arrepentir de las cosas que van a pasar. Ese es el gran mensaje que yo diría. Solidaridad, solidaridad, solidaridad. Compromiso, compromiso a través del trabajo. No hay social, ni político, ni económico que no esté relacionado a la educación. Mientras la educación de nuestros países somos exactamente igual.
siga en el estado que está y viva de la influencia de la dominación de esa televisión tan perversa, evidentemente no tendremos salida. Porque vivimos un momento muy particular de nuestra sociedad, que se ha transformado en una sociedad profundamente materialista, donde el tener, el poder y el placer es lo que predomina. De esta época que se llama neoliberalismo. Hace rato que yo creo que debe calificarse como el neofeudalismo. Los señores feudales tenían la obligación de mantener a los pobres con buena casa, bien comidos, bien alimentados, porque de ahí salía su rédito. En este neofeudalismo los de abajo no cuentan, porque el desarrollo tecnológico ha hecho que la mano de obra a veces sea secundaria. Pocas horas antes de su final, el doctor Favaloro escribió una carta de la que vamos a tomar 2 párrafos que tienen valor periodístico hoy día. Ser honesto tiene su precio. A 22 años de la muerte de Favaloro, la historia de las 7 cartas que dejó antes de suicidarse. Y dice: el PAMI tiene una vieja deuda con nosotros de 1.900.000 pesos. Lo hubiéramos cobrado en 48 horas si hubiéramos aceptado los retornos que nos pedían. Como es lógico, no a mí directamente, decía amargamente. En 1999 había entrado alguien que intenta ser presidente al PAMI como interventor, Rodríguez Larreta. Veamos brevemente como un paño la imagen de esto para ir luego a quienes lo acusan. Ahí está nuestro querido amigo Julio Ricardo en la entrevista. Me parece muy adecuada, muestra por un lado la voluntad política del presidente de la Nación, el doctor de la Rúa, de darle carácter de política de Estado. Vamos, estaban en todas desde ya. Ven ustedes ahora lo que ocurrió en estos días, no hace unas semanas. Milei, otro de los presidenciables que increíblemente tiene la Argentina, hablando de Larreta. Es parte de la interna, hay que tomarlo en ese marco político, pero lo que dice es muy duro sobre Larreta y María Eugenia Vidal, sobre todo porque hablan mucho de honestidad y mucho de lo que serían capaces de hacer cada uno de ellos si fueran presidente de la República. Un señor muy encumbrado que se terminó suicidando, ¿sabe cómo se llamaba? Favaloro. Favaloro, exactamente. ¿Y quién le pisaba la caja a Favaloro? ¿Qué institución? El PAMI. ¿Y quién era el interventor del PAMI? ¿Quiénes eran los 3 del PAMI que estaban en ese momento? ¿Y quiénes eran? Este era uno, pero había otros 2. No, Felgueras no. Felgueras estaba. Felgueras, Cecilia Felgueras y estaba una pensando en mujer eso. que fue gobernadora de la provincia de Buenos Aires. Dale. ¿Se puede hacer política? Dale, decilo, mirá. Es decir, ¿me comprendés? O sea, en el escándalo ese, pero bueno, parece que toneladas de pauta borra la historia. Tenemos que dar nuestro final. Hubiéramos querido hacer un recorrido todavía más amplio, pero igual, permitámonos la emoción de evocar a ese hombre excepcional que fue el doctor Favaloro, al que, entre otras cosas, el tipo de política, la desigualdad, la injusticia, lo golpearon de tal manera, lo hirieron de tal forma que decidió cuál tenía que ser su final, su última relación con este mundo tan injusto. Llega Daniela Ballester con Debate Abierto. Me da mucho gusto anunciarla y prometerles que el lunes, si Dios quiere, después de Luli se fue de vacaciones, vamos a estar acompañándolos con el equipo de producción, Ana Genia Sánchez, Federico Ferro, Julián Capazo y toda la gente de C5N. Hasta el próximo lunes. Gracias.